fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? El tema que estaremos estudiando es cómo manejar la ira. Les saluda Tato Chacón y me siento muy honrado de participar con un equipo muy especial de amigos que aman a Dios y les apasiona enseñar su palabra. Damos la bienvenida a Alan, Walfred y a Sergio. Favor saludar a la audiencia. Hola, ¿qué tal están? Qué bueno estar acá nuevamente compartiendo de la palabra con todos ustedes, con este equipo, con Sergio acá nuevamente. Y es un gusto poder estar trasladando la palabra, lo que vamos a continuar aprendiendo hoy y que podamos llevarlo todos a la práctica, porque realmente ese es el propósito de esas enseñanzas, que las podamos practicar. Amigos, un gusto saludarles. Sean bienvenidos nuevamente. Un día más interesante en el cual podemos abrir la Biblia y ver qué dice sobre este tema que desde la semana pasada nos está provocando ahí muchos comentarios, así que lo invitamos a usted a que si tiene algún comentario lo pueda compartir a través de las redes. Hola, queridos amigos. Definitivamente estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes. Recuérdense que la semana pasada les ofrecimos hablar un poco acerca de cómo podemos superar la ira y qué dice la Biblia acerca de esto. Así es que hoy no se desconecte, concéntrese ahí. Obviamente si va manejando, por favor, siempre con la vista al frente, concentrado, pero con sus oídos acá escuchándonos. Y si nos está viendo, pues tómese su tacita de café junto con nosotros, que no tenemos, pero nos imaginamos por usted que estamos tomando el café. Con champurradas. Mejor. También les invitamos, por si es posible, que puedan sintonizarnos. Estamos transmitiendo por medio de Facebook. También dentro de Spotify nos pueden buscar en el programa ¿Qué dice la Biblia? Ahí nos pueden encontrar. Están todas las grabaciones que hemos hecho. Y les comento que en YouTube también estamos ahí. Pueden buscarnos como ¿Qué dice la Biblia? El Camino FM. Ahí aparecemos también ya con las grabaciones que estamos haciendo. Desde cabina estamos transmitiendo. Así que les esperamos que ustedes puedan ahí buscarnos. Hay diferentes medios y pueden comentarnos en esos lugares. Pueden hacer sus comentarios, preguntas que muchos de nosotros podemos ahí irles respondiendo. Estaremos viendo entonces cómo manejar la ira. El texto clave que estaremos usando, Proverbios 29:11, dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Cuál es el problema entonces de la ira? Las personas iracundas tienen dificultad para controlar su ira, reaccionando con frecuencia de manera explosiva o agresiva ante situaciones de frustración, injusticia o provocación. Según la Biblia, la ira descontrolada puede conducir al pecado, causando conflictos de relaciones y daños emocionales o físicos. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? En el programa anterior vimos que la falta de autocontrol en estas personas no produce la vida justa que Dios quiere. Según Santiago 1:20 y Proverbios 29:22, advierte que el hombre iracundo multiplica las transgresiones. Por lo tanto, es esencial que las personas iracundas busquen desarrollar paciencia y dominio propio mediante, escuchen bien, la sabiduría bíblica y el poder del Espíritu Santo. Walfred y amigos, favor compartir las enseñanzas de hoy. Ok, gracias, Tato. Y definitivamente, como les platicábamos en el programa anterior, y
cumpliendo pues a esa petición que nos pedían algunos consejos en cuanto a manejar la ira, partimos del punto de que se trata de que nosotros manejemos la ira, no que la ira nos maneje a nosotros. Ese es el peor de los casos. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esas emociones, no solo la ira, también otro tipo, la tristeza, la alegría, porque uno de los tips importantes que podemos dar inicialmente es que no debemos tomar decisiones ni cuando estemos enojados, airados, ni tampoco cuando estemos muy alegres, porque a veces la emoción nos puede hacer promesas que quizás no vamos a cumplir. Hay un ejemplo de un personaje en el Antiguo Testamento que incluso dijo, si ganamos esta batalla, el primero que salga a recibirme lo voy a ofrecer como ofrenda. Y salió la hija. Entonces, ¿por qué? Porque tomó una decisión en un momento de emoción, de alegría, pero también puede pasar en el enojo, en la ira. Tomar decisiones, pues me voy de la casa, pues me divorcio, ¿por qué? En un momento así, y hemos visto otros ejemplos. Entonces, veamos algunas características de una persona que es iracunda y las consecuencias que puede acarrear a causa de no poder manejar bien esa emoción. Y podemos ver como primer punto que una persona iracunda va a causar conflictos y peleas. Eso así va a ser. Aquello que va a ponerse en contra de otra persona o grupos de personas unos en contra de otros y van a haber peleas constantes a causa de no manejar esa ira. Y Proverbios 15:18 en la versión Reina Valera contemporánea nos dice, el hombre iracundo promueve contiendas, imagínense, promotor de contiendas, de peleas, ¿verdad? Pero el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. ¿Cómo es de interesante ese contraste? Y quiero leerles el siguiente que está en Proverbios 29:22, que también tiene relación, donde dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso multiplica las transgresiones. Entonces, dos ejemplos relacionados, que uno dice que promueve las contiendas y el otro multiplica las transgresiones. Y esto me traía a un ejemplo en la historia del rey David, en el capítulo 25. Y es con aquella mujer llamada Abigail, y ella tenía un esposo llamado Nabal. Hasta su nombre, el significado es insensato. Nabal. Solo ahí. Y una parte en el verso 14 del capítulo 25, para ponernos en contexto, el rey David manda a pedir ayuda de provisiones y se encuentra a unos pastores que eran siervos de este Nabal y les va a decir, mira, envíanos algunas provisiones. Y ellos habían sido muy bondadosos con ellos, los habían cuidado, no los habían molestado. Usted puede leer el capítulo 25. Entonces David gentilmente mandó a pedir provisiones, ayuda a este hombre Nabal, que por cierto tenía sus recursos, pues tenía bastantes ovejas, bastantes cabras, bastante ganado. Entonces, cuando llegan con los mensajeros, le dice este Nabal, ¿y quién es David? ¿Y quién es? ¿Cuánta gente no anda ahí pidiendo? ¿Cómo voy a darle yo a gente que ni conozco? La cuestión es de que no les quiso dar ayuda. Y eso hizo enojar a David. Y David, ahí lo leen ustedes después, despacito, capítulo 25, 1 de Samuel, dice que armó con su espada, no solo él mismo, sino a sus hombres, y dijeron, bueno, ahorita a estos nos los vamos a descabechar. Un momento de enojo de David. ¿Por qué? Porque había estado atravesando una injusticia, por así decirlo. Ahí había sido ungido David. Todavía no había sido posesionado como rey, pero estaba en proceso de. Pero dice, uno de los criados, verso 14, uno de los criados avisó a Abigail, que es la esposa de Nabal, y le dijo, David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Imagínense, para empezar, ¿va? Estos hombres, dice acá, se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos en el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños de ellos. O sea, dando buenas referencias. ¿No? Verso 17. Piense usted bien
lo que debe hacer, le dice a la esposa de este don Nabal. Pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Es decir, las consecuencias no iban a venir No es solo para una persona. Exacto. Ah, ok. Ajá. Buenísimo. Imagínense, la actitud que tomó ese Nabal no iba solo sobre él, iba a afectar a la familia y aún a los siervos, a los criados de él, ¿verdad? Entonces estaba altamente preocupado. Entonces dice, va a caer sobre nosotros, nuestro amo y toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Imagínense, ni siquiera se podían acercar, mire, disculpe, y ya se imaginan a una persona peleonero, iracundo, y es que fíjese que están pidiendo, ¿y cómo va a ser eso? No, y eso mismo, ellos ya lo conocían. Entonces, si ustedes leen después la historia, cómo termina, viene Abigail, ella va, se adelanta, toma provisiones, se humilla delante de David, le dice, mira, disculpa, yo no estaba, y este es mi marido, así que no la hace. La cuestión es que David le dijo, mira, qué bueno que me saliste al encuentro porque yo iba a tomar justicia por mis manos. Y el Señor no lo permitió y obviamente no le concedió el no tomar esa venganza, pero vemos cómo esa actitud de este hombre iracundo, de este hombre insensato, promoviendo contiendas, como dice Proverbios, y multiplicando transgresiones, es decir, esos daños colaterales que hablábamos acerca de esa actitud que en un momento determinado, y como que ya era su costumbre mantenerse en ese estado de humor, ¿verdad? Que cómo podemos evitarnos tantos problemas al controlar ese mal genio, como dicen acá, ni hablar se puede con él. Imagínense que se refieran a uno, no, yo no voy ahí con fulano o con mengano. Así, ni hablar se puede con él, ¿verdad? O sea, qué fama, ¿verdad? Pero vemos cómo oportunamente llegó esta mujer y que al final, pues obviamente se murió el marido y después David la toma por esposa, etc. Pero vemos cómo su insensatez lo llevó a tomar pésimas decisiones y una mala actitud iba a acarrear malas consecuencias para toda su casa, ¿verdad? Increíble. Uh-huh. Y es que podemos ver que como en algún momento podemos ser como esa Abigail, ¿verdad? Ser la contraparte, ser aquel el que calma, ¿verdad? Porque si Abigail no sale al encuentro de David, también ella se muere. Ahí se van todos, ¿verdad? En la misma lancha. Entonces, lo mejor fue que, amigos, podemos ser un Abigail que podemos salir y apacentar a alguien, ¿verdad? Decirle, mira, tranquilo, aquel se desbordó, ¿verdad? El jefe, ya saben ustedes que tiende a ser un poco iracundo, pero no te preocupes, yo voy a platicar con él, ¿verdad? Entonces también tenemos esa oportunidad hoy de ser esa contraparte y si conocemos a alguien, pues tomar lo bueno que tenemos de la palabra del Señor y refrenar un poco. Pero una segunda característica que podemos estudiar también es la falta de sabiduría y sensatez. Y aquí tal vez quiero traer a nuestros amigos que nos escuchan la siguiente pregunta. ¿Quién guía tu vida? ¿Verdad? El insensato es aquel que se la sabe todas, ¿verdad? Yo voy a resolver porque esto yo sé cómo lo voy a manejar y deja por un lado a Dios. Entonces, cuando deja a Dios por un lado, empieza a tomar decisiones bajo su propia prudencia y al tomarlas va a tomar malas decisiones, ¿verdad? Algunas veces las va a tomar desde una emoción, como decía Walfred, alegre, ¿verdad? Y va a decir, no, hagamos esto. O lo puede tomar desde el otro lado, desde el enojo, desde la ira, y puede entonces tener algún problema adicional. Y para esto la palabra nos da una advertencia en el libro de Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras. Si usted quiere aquí, puede cambiarlo aquí, el que se enoja, pierde, ¿verdad? Lo podría traducir de esa manera. Un buen chapín. Exactamente. Y el hombre perverso es aborrecido. Entonces, imagínense esto. El que se enoja pierde, y compleméntelo ahí usted con alguna frase. Pierde negocios, pierde amistades, pierde a la familia, pierde siempre, ¿verdad? Entonces, amigos, la invitación... Hasta puede perder la vida.
Correcto. Ajá, cabal. Correcto. Es cierto. Correcto, hasta perder su propia vida. Sí, eso es sumamente importante también, ¿verdad? Pero así como el libro de Proverbios nos da esta advertencia, también tenemos una contraparte y nos da un consejo. Y dice en Proverbios 14:29, dice, el que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Vea esto, amigo. Ante un mundo que todo lo quiere instantáneo, usted tiene mensajería instantánea, usted tiene comida instantánea, usted tiene servicio de comida rápida, todo el mundo le está diciendo es rápido, la velocidad a la que vamos es rápida. La invitación de la palabra de Dios es hagamos una pausa, hagámoslo más lento, ¿verdad? Porque está en esa pausa el poder mostrar el carácter de Cristo. Es esa la oportunidad que hoy tenemos. Abigail, cuando hace una pausa y sale a encontrar a David, ella lo que está diciendo es, no, David, no vengas con tu ejército y con tu espada contra nosotros. Danos un chance y podamos platicar esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces no pasa en las familias que dicen, hombre, es que ahorita agarraste a mi papá en mal momento, ¿verdad? Ahorita viene enojado, pero no te preocupes. Normalmente son las mamás. Yo le voy a platicar. Ahí la mamá está intercediendo por uno y entonces le dice, yo le voy a platicar y vas a ver que esto se va a solucionar. Yo te digo cuándo entres. Exactamente. Entonces nos toca esa contraparte, ¿verdad? Muchas veces ser el que facilita para que esa ira no desborde en una consecuencia peor de la que hoy podemos estar viviendo, ¿verdad? Sí, es importante y estamos hoy hablando primero acerca de esas características porque es necesario que nosotros vayamos y nos evaluemos. Ahorita usted está como en el doctor, ¿verdad? Ese es el examen. ¿Usted causa conflictos? ¿Usted es peleonero un poquito? Sí. De 1 a 10, ¿cómo calificaría eso? Si usted dice, sí, bueno, déjeme decirle que ya lleva un punto a favor. Cuando va llegando a un negocio y lo miran los que atienden, ya viene este. Regularmente es la etiqueta cliente conflictivo. Sí, o sea, son de esos clientes que uno trata con pinzas porque son los que gritan, los que no sirve, que mi dinero. Páseme el libro de las quejas para. Lo voy a demandar. Bueno, si usted es de esas personas, entonces usted está en el lugar correcto. Número 2, falta de sabiduría y sensatez. Si a usted le falta sabiduría y es insensato para actuar, de 1 a 10. Si es 9 y ya lleva 9, ya la otra, mejor diga, esto es para mí hoy. Y la última es rápido para airarse. La frase que venimos utilizando desde el programa anterior es mechas cortas, ¿verdad? O esas personas que son, pues, definitivamente intratables. O sea, ni se les ha dicho las cosas y ya explotaron. Entonces, puede ser que hoy usted esté tratando con un pecado y usted pueda decir, bueno, sí, tengo problemas con la ira, soy un iracundo. Proverbios 19:19 nos dice, el hombre de gran ira debe pagar la multa y si lo rescatas tendrás que volver a hacerlo. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no trabaja con la ira una y otra vez va a estar en el juzgado, ¿verdad? Sí. Y por el mismo problema. Cualquier parecido a la realidad en la casa, otra vez con lo mismo, ¿verdad? Es por eso, mis queridos amigos, es que no hemos aprendido o no hemos reconocido que tenemos un problema de ira. Pero vea esto, o sea, el hombre de gran ira debe pagar la multa y si lo rescatas, va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque no ha trabajado esa parte. Eclesiastés 7:9 dicen, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. El que se apresura a enojarte es necio. O sea, y eso es parte de la característica de un iracundo. Y también otra característica es que no es una buena influencia para nadie. Si usted es de esas personas que dice, ¿por qué será que ya no me hablan?
¿Por qué será que ya no me viene a visitar nadie? ¿Por qué será que ya ni siquiera me dicen juntémonos, hablemos? Puede ser porque las personas hayan tomado la decisión de decir, no, con aquel, con ella, no se puede hablar. O es de esas personas que vuelve tóxico el ambiente, ¿verdad? Entonces la gente opta por decir, mejor, ya no. Vea lo que dice Proverbios 22, 24 al 25. No te hagas amigo del iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y pongas trampa para tu vida. Es de sabios también alejarse, así es que no se enoje porque ya no le hablan. Preocúpese porque puede ser que usted esté haciendo que buenos amigos, que buenas personas mejor decidan hacerle caso a este proverbio y decir, no, yo con aquel, yo con ella no puedo convivir porque definitivamente es una persona que le da lugar a la ira. Y eso entonces nos debe también a nosotros enseñar la otra parte. Si nosotros compartimos con el iracundo y nos hacemos acompañar con los enojones, dice la palabra, puede ser que aprendamos sus formas de arreglar las cosas. Y puede ser que en lugar de estar en beneficio, estemos en una trampa. Hablamos del caso aquí de la esposa, ¿verdad? Abigail y su esposo. Qué difícil para ella haber convivido con ese hombre, ¿verdad? Pero al final lo que nosotros vemos es que realmente creo que nadie quería convivir con él porque su etiqueta era nadie puede hablar con él. Sí. Definitivamente. Ahora, vemos algo interesante. A pesar que ella vivía con él, no caminó con él, en el sentido de que no aprendió esa actitud, porque ella se acercó a poder reconciliar, a mediar, a llevar una respuesta más calmada, más consensuada, o sea, más pensado. Y así fue como ella libró a toda su casa de la ira de David, ¿verdad? Y fíjate que qué cólera le haber dado a Nabal, que cuando Abigail le contó lo que hizo con David, dice que le dio un paro cardíaco, quedó petrificado y a los 10 días murió. Entonces, imagínate la cólera que pudo haber sentido. Algún su derrame. O sea, de cómo te atreviste a hacer eso. Me imagino va la respuesta. Y eso es algo importante porque, miren, nosotros creo que todos conocemos a más alguna persona que o tiene problemas del corazón porque es muy enojado o ya no tiene vesícula. Porque la bilis la segrega demasiado y todo lo toma con esas emociones. Pero es peligroso, realmente es peligroso. Por eso dice la palabra, tengan cuidado de caminar con iracundos y con esta gente que solo enojada vive, porque puede ser que ustedes aprendan. Ahora, vemos que Abigail definitivamente no aprendió, ¿verdad? Ella sí actuó de una manera correcta, pero es importante identificar entonces si nosotros estamos siendo esos iracundos, esos enojones, para evitar caer en esas situaciones. Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta, oiga, que con la mujer rencillosa e iracunda. O sea, esto es algo, no solo la mujer, ¿verdad? El hombre también. Es algo muy cierto. O sea, usted llega a su casa, necesita paz y lo que va a encontrar es ira, es rencilla. Al final, definitivamente eso lo que va a ocasionar es que las personas no quieran estar ahí. Y no porque no lo amen, sino porque simplemente su actitud, su carácter está siendo ese repelente para poder recibir el amor que su familia quiere darle. Entonces, mis queridos amigos, tenemos que cuidarnos de poder analizar estas 4 características y ver en una medida qué tanto yo me parezco a estos iracundos. ¿Qué tan parecido estoy siendo yo a un iracundo? ¿Por qué? Porque si usted ha descubierto en este programa que tiene algunas características de los iracundos, lo que vamos a enseñarle a continuación va a ser algo que usted lo debe de tomar, abrazar y en este momento pedirle primero perdón a Dios y reconocer su falta para preparar el corazón para que la semilla no sea robada. Porque ahorita creo yo, estoy seguro que el Señor nos está dando una semilla
en la que Él desea que demos fruto. Y es el poder entender que la ira no puede ser parte de nosotros. No podemos ser personas iracundas. No podemos consentir ninguna de estas características. Para irnos preparando para el siguiente bloque, quisiera hacerles una pregunta. Hablamos aquí sobre sabidurías, de ser sabios en nuestra toma de decisiones, pero alguno me podría decir, mire, yo soy un ingeniero, tengo un conocimiento alto de matemáticas, ciencias y todo eso. ¿A qué sabiduría nos referimos nosotros acá en el programa? A la sabiduría que viene de lo alto. ¿Sí? Así es. ¿Cuál es esa? Es la sabiduría de Dios. Uno puede ser muy letrado. Realmente yo creo que el hecho de que uno haya estudiado no quiere decir que uno no se libre de ser iracundo. Puede ser de que por saber tanto a veces no tengamos paciencia con la gente, ¿verdad? Es que no me entienden, y eso sea una causa de que usted hoy esté enojado y diga, mire cómo me tienen estos empleados con las canas, o esta familia, estos hijos. Pero es la sabiduría de Dios. Exacto. Sergio, yo sé que vos sos bueno para las matemáticas y todo eso. Seré yo maestro. Heme aquí, decimos. ¿Qué opinas? Sí, el problema con la sabiduría terrenal, lo que adquirimos acá, es que es limitada. Uh-huh. La fuente de sabiduría ilimitada es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es a la que podemos acudir y podemos estarnos alimentando. Y como decía Alan, esa semillita que hoy están poniendo el Señor en nuestros corazones va a dar mucho fruto, ¿verdad? Pero no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. En nuestra propia prudencia sería: yo sé, yo conozco, yo he vivido esto y tengo una solución para ello, ¿verdad? Y podríamos caer en la insensatez. Si regresamos y retomamos el rumbo a la palabra del Señor, ahí era lo que decía Alan. Sí, Sí, y Walfred. definitivamente no es lo mismo tener conocimiento e inteligencia a ser sabio. Ese es el Muy bien. complemento, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y Santiago 3:17, lo que mencionabas, dice que, pero la sabiduría de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces Santiago 3:17 ahí nos está dando una clave acerca de esa sabiduría que viene de parte del Señor. Y lo importante es pacífica. ¿Y ser pacífico qué es? Lo contrario a peleonero, pleitero, iracundo, etcétera, ¿verdad? Ok. Muy bien, gracias por compartirnos. Dios quiere que vivamos en armonía. De eso vamos a hablar ahorita en el siguiente bloque. Dios quiere que vivamos en armonía, que nos amemos unos a otros, pero especialmente que seamos influencia. Ahorita está tan de moda ese término de influencer. Pero buena influencia. Buena, ¿no? O sea, así es. Sí, realmente que seamos luz y sal. Escuchemos el siguiente mensaje. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Queridos amigos, hasta aquí hemos visto cómo la ira es un pecado que nos puede llevar a la destrucción. En este bloque vamos a dar algunos consejos para superar la ira. Empezamos, Sergio. Buenísimo. Y es que, amigos, si ustedes recuerdan, la semana anterior prometimos estos consejos, así que hoy vamos a poder explorar un poco acerca de esto. Y nos podemos ir a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Y el consejo de la palabra dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Esto nos habla acerca de desarrollar el fruto del Espíritu. Es solamente un fruto que tiene 9 atributos que podríamos ver y enlistar ahí. Entonces yo quisiera que usted piense en un árbol. Y ese árbol
Ya Alan nos compartía, hoy el Señor nos da una semilla. Eso no crece de un día para otro, ¿verdad? Usted sabe que primero no se ve nada, después empieza a salir una pequeña ramita ahí verde hasta que es un árbol. Y ese árbol después de un tiempo empieza a dar un fruto, ¿verdad? Y ese fruto tiene 9 características que vamos a estar estudiando. Pero yo quisiera que usted no pensara, eso es un ideal, eso es algo que es inalcanzable, eso a lo mejor habrán personas que lo puedan, pero yo no lo puedo lograr. ¿Sabe, amigo y amiga? Esto se puede alcanzar si usted va a la fuente. ¿Y quién es esa fuente? Esa fuente es una relación personal con Jesús. Es a través de ese trabajo diario en la oración, a través de compartir la palabra, estar sumergidos dentro de la palabra, que podemos estar logrando ver esos pequeños, porque el fruto tampoco nace grande, empieza pequeño y empieza a crecer. Entonces es a través de nuestra relación personal con Jesús que podemos empezar a ver alguna de esas 9 características o atributos que hemos listado. Pero cuando hablamos de esos atributos y esas características, yo quisiera invitarlo a que no se fijen, yo de todo esto lo que me gusta, ¿verdad? Un menú. Sí, exactamente. A mí, Señor, dame gentileza. La bondad ese sí que no se me da, ¿verdad? Gentileza con papas fritas. Eso es como que usted dijera, mire, quiero mango sin pepita, ¿verdad? O sea, tiene que venir el mango Sin sal. con pepita, ¿verdad? Entonces, la invitación, amigos, es a acercarnos al Señor. Que sea su palabra la que empiece a transformarnos. Ya nos decía Alan, lo primero es arrepentirnos, ¿verdad? Reconocer ese test que pasamos hoy y creo que la mayoría marcamos ahí que no estábamos cumpliendo, es acercarnos, porque la palabra dice acérquense confiadamente ante el trono de gracia. Eso quiere decir tenemos acceso y después entonces empezar a trabajar para que esos atributos empiecen a dar ese... No sé si usted ha probado alguna vez una naranja y esa queda dulcísima y usted diga, qué sabroso. Así es el fruto del Espíritu Santo. Así es. Y eso es bien importante. Algo que decía Sergio es, y que es desarrollar. A veces nos enojamos, valga la redundancia, porque decimos no veo nada. Lo peor que nos puede pasar en el proceso de desarrollar estos frutos del Espíritu, este fruto del Espíritu, es desesperarnos, es enojarnos, es frustrarnos, porque conlleva mucho. A veces hay personas que sí tienen esa bendición, que el proceso es rápido, o sea, es express, o sea, ya tenía esto, cambié, ya el otro día amanecí, ya olvidé. Pero hay personas que tienen que trabajar. Y cuando hablamos de la ira, creo que sí, es un proceso, como les contaba mi testimonio, en donde, como decía, ¿verdad? Señor, dame, cuando juegue fútbol, sobre todo dame alegría para el juego bonito, y dame paciencia para esperar el resultado. Pero no me des amor, ni gentileza, mucho menos gentileza, Señor, dame rudeza, ¿sí? Entonces, a veces nosotros como que queremos escoger que sí, que no. Entonces, un consejo, creo yo, que me ayudó fue a tener paciencia en el proceso. No es fácil, a veces recaemos, esa culpa otra vez, volviste a lo mismo, y el amor ¿dónde está la alegría, dónde está la paz? Mantengamos la confianza en que si decidimos entrar en este proceso de poder ser restaurados, de poder trabajar esa área, el Señor es el que nos va a ayudar a desarrollar esto, ¿verdad? Sí, y definitivamente podemos notar que el apóstol Pablo, después de que nos habla del fruto del Espíritu, en Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son esa naturaleza pecaminosa o las obras de la carne? Están arribita, antes de hablar del fruto del Espíritu, y nos habla de, alguien dirá, ya no practico eso, pero miremos si hay algo que brinca y nos dice, puede ser que haya algo de eso en mí, ¿va?
Y dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, está la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Ya hemos hablado Presente. de eso. Rivalidades. Decía, aquí yo no me llevo con aquel. ¿Cómo es que van a ascenderlo a aquel y yo que tengo más tiempo? No, Puro Caín. Puro Caín. Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, dice. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Entonces, ahí da un amplio repertorio. Entonces, puede ser que nosotros no tengamos algunos problemas con la ira, pero puede que tengamos problemas con la envidia. O que te va a llevar a la ira. Que va a llevar a la ira. O quizás, y así podemos verlo. Entonces, el punto acá es crucificar con Cristo esa naturaleza pecaminosa y sus pasiones. ¿Para qué? Para poder decirle, Señor, yo quiero dar ese fruto, pero es algo intencional, algo que debemos buscar constantemente y cada ocasión, cada situación que vivamos en el día. ¿Cómo vamos a demostrar amor? Siendo pacientes. ¿Cómo vamos a demostrar amor? Y de tantas formas. Alegría, con paz, con paciencia, teniéndole paciencia a aquella persona que tal vez va un poquito más lento que nosotros. Paciencia. Estamos demostrando amor, esa amabilidad, bondad, etc. Entonces es una de las formas que intencionalmente podemos nosotros desarrollar con ayuda, obviamente, del Espíritu Santo. Y una de esas cosas que debemos hacer, además de desarrollar el fruto del Espíritu Santo, es que debemos perdonar y dejar pasar la ofensa. Muchas veces somos nosotros los ofendidos, y justamente nos hicieron algo, pero podemos nosotros pasar a la hora de desarrollar el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, etcétera, pasar por alto esa ofensa. Y es algo así como que, pero ¿cómo así? Eso es renunciar a nuestro derecho de venganza, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama a perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Le hicieron la pregunta al Señor Jesús. Las que sean necesarias. ¿Y quién fue? 70, Pedro. Cuando no le convenía. Era Pedro. Sí, entonces 70 veces 7. Dice, no vamos a hacer, bueno, es que no, y hacer cuentas. No, lo que quería decir el Señor, mira, las que sean necesarias. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Verdad? Ese es el perdón debe estar. Entonces, Efesios 4, 31 y 32 nos dice el apóstol Pablo, quítense de ustedes toda amargura, es decir, que es algo que debemos hacer nosotros. No es decir, Señor, quítamelo. No, yo tengo que ser intencional y quitármelo. Dice, toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias. Y toda forma de malicia. Y le estaba hablando Pablo a creyentes, a la iglesia que estaba en Éfeso. No le está hablando a los del mundo, a los no creyentes. Ellos ya son así. Ellos ya es de por sí. Entonces, más bien dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros. La bondad y la compasión de la mano. Y perdónense mutuamente, porque a veces voy a ser yo el ofendido, pero otras veces puedo ser yo el ofensor. Entonces, por eso dice, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, Él ya nos dio el ejemplo. Ya nos puso la medida bien alta, la barda bien alta. El Señor nos perdonó tal y como nosotros somos y nos aceptó. Entonces dice, miren, así como yo los he perdonado a ustedes, también sean ustedes así con su prójimo. Y Santiago 1:19 nos dice, esto sabéis, mis hermanos amados, pero que cada uno sea pronto para oír, lo leímos ya anteriormente, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? Y Mateo 18:21 está el verso que les hablé, de Pedro, que le habló, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Entonces, interesante porque dice que seamos prontos para oír. Tenemos 2 oídos y una boca. Por algo el Señor nos dio así, no 2 bocas, ¿verdad? Sino que 2 oídos para que seamos prontos para oír y tardos para hablar. A veces nos pica la lengua con responder o con querer decir algo cuando hay una injusticia o algo, pero no, seamos lentos. Escuchemos. Porque muchas veces, a veces nos cuesta
como que retenernos, ¿verdad? Como que de frenar la lengua. Y el mismo apóstol Santiago nos dice que ese pequeño miembro que es la lengua puede encender grandes incendios, dice, si no lo logramos controlar. Pero también Proverbios 19:11 en la NTV nos dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y quizás a veces estamos atravesando una situación y hay alguien que va con nosotros. No, hombre, no te dejes responderle. No nos han visto en situaciones similares. No, hombre, déjalo, tranquilo. ¿Por qué? Porque dice que que esas personas pasando por alto las ofensas se ganan el respeto. Y hasta aquí tenemos una frase en Guatemala, a la voz, mis respetos, yo fuera ya le hubiera no solo respondido, sino le hubiera ido a dar. Porque pasa, ¿va? Porque esas personas que pierden los estribos fácilmente hacen locuras, hacen cosas insensatas, cosas que no van acorde. Pero la clave acá es perdonar y pasar por alto la ofensa. Eso es el llamado que nos habla acá. Y eso es clave porque al final, a veces, en cuestión de perdón y dejar pasar ofensas, uno cree que al hacerlo es débil. Ajá. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces así es la cultura. O sea, el débil es el que no grita, el que no tira las cosas. Pero no, o sea, realmente acá no es debilidad, es control, es dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía el Señor Jesús cuando lo estaban insultando, cuando ya iban acusándolo? Dice, como cordero llevado al matadero, inmudeció. De hecho, ya en la cruz, en el sufrimiento, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, yo creo que el ejemplo para nosotros de perdón y dejar pasar ofensas es Cristo. Sí. Porque aún ahí en la cruz, sufriendo el oprobio, las burlas, los golpes, Él le pide a Dios perdón para estas personas. Y definitivamente ahí nos podemos dar cuenta cómo el perdón es sanador, es libertador. O sea, cuando nosotros damos paso a decidir perdonar, a dejar pasar la ofensa, le estamos diciendo no a la ira. Van a haber situaciones definitivamente que le estén causando a usted, a mí, momentos que uno puede decir, ahora es cuando. O sea, yo tengo el derecho de airarme. Claro, recuérdese lo que hemos dicho, usted tiene todo el derecho de enojarse, pero no tiene todo el derecho de pecar, y eso es diferente. ¿Y por qué? Porque para eso Dios le ha dado a usted el fruto del Espíritu. Dice la palabra del Señor, porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y fíjense que esa frase, ese término dominio propio, hay varios términos, hay varias connotaciones. Uno hace referencia a la inteligencia emocional, al dominio del control de las emociones y de los pensamientos. Alguien templado, alguien que puede controlar eso, ese dominio propio. Y está el otro dominio propio de nuestra, precisamente de esa parte de la explosión en cuanto a esos momentos que nos obligan a mantener la calma. El autogobierno. O sea, una tiene que ver con los pensamientos, pero otra tiene que ver con las acciones. Y es bien interesante porque si no controlamos el pensamiento, definitivamente ya la acción no lleva control. Y eso es algo que nosotros en el día a día lo pasamos. Tal vez hoy usted me está escuchando y dijo, yo no dejé pasar la ofensa. O nos pasa, o sea, esto es algo tan común ahora en Guatemala. Vemos tantos videos ahí en las redes sociales de gente que se baja a golpearse. O sea, uno dice, pero ¿cómo llegan a eso? Definitivamente es no dejar pasar la ofensa. Se me metió. Ahorita me las paga. Me va a conocer. Ahorita me va a conocer y se le adelanta, se le vuelve a meter, se pitan, se bajan el vidrio. Y entonces al final uno ve y dice, definitivamente ahí no hay perdón. ¿Sí? Ahí lo que hay es ira, y esto es algo que tenemos que entender, como decía Wally. Hay otro consejo, pero este consejo es el que más nos cuesta.
y es obedecer y practicar la palabra de Dios. Miren, la verdad es que hemos aprendido una gran verdad. 2 programas acerca de la ira, hemos profundizado acerca de esta verdad, pero yo quiero hacerles pues un reto. Ya sabemos la verdad. Ahora usted piense qué acciones conllevan esta verdad. ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios que yo haga? ¿Ya tiene usted la acción? Ahora piense cuál es la responsabilidad. ¿Cuál es mi parte en esto? Dios ya me dio el consejo, ya me enseñó la verdad. Tengo ya acá enfrente la acción que debo tomar, pero ahora, ¿cuál es mi responsabilidad ante esa acción? ¿Qué debo de hacer? Y por siguiente, usted piense, ¿cómo puedo yo ser misionero de Jesús con esta verdad? ¿Cómo voy a glorificar a Dios a través de esto? ¿Cómo otros van a glorificar a Cristo a través de mi testimonio? A través de que yo logre controlar mis emociones, a través de que yo logre perdonar. Eso es importantísimo. Y se me venía a la mente el ejemplo de Moisés. Cuando él empieza su caminar, se enojaba al punto de quebrar las tablas de la ley. De matar. Antes. Sí, antes, ¿verdad? De matar al egipcio. Después, cuando bajó, vio que el pueblo estaba desenfrenado, rompe las tablas. Después, con la roca de la cual salía agua, primero tenía que hablar, primero la tenía que golpear, después hablarle. Él en su enojo la golpea. Parte de eso, el Señor, tantas cosas que le pasó. Pero al final, dice que no había un hombre más manso como Moisés. Entonces tuvo que haber pasado un proceso. Exacto. Obviamente. Y es de obediencia. Es que realmente, Sí, como sí. le digo, son cosas que usted tiene que decir, bueno, tengo la verdad, ahora sé qué acción debo de tomar, cuál es mi responsabilidad en esto y ahora, ¿cómo lo llevo a hacer, como decía Tato, ¿verdad? Sal y luz? Eso es la misión. Es que no podemos ser sal y luz si seguimos de desobedientes. Si la Biblia hoy nos ha dicho, no se enojen. Ya dejen la ira para los insensatos y ustedes compórtense como es digno de un hijo de Dios, ¿sí? Que es llamado a ser luz. Al final, esto es poner un peso sobre nosotros de obediencia. Ahora, hablaba Wally ahí del ejemplo de Moisés. Sí vemos a un Moisés que sí mató a un egipcio, pero vemos a un Moisés que cuando lo calumniaron, no dijo nada, ¿sí? Y dejó que Dios hablara por él. Pero vemos también cómo el proceso de lo que le hemos explicado de la ira de pecado y la ira como permitida, cuando él rompe las tablas no es porque haya sentido ira humana descontrolada de pecado, sino que era una indignación Celo. por ver el pecado del pueblo. Claro, después vemos que vuelve a recaer pero tuvo diferentes tipos de ira. No todo es pecado, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. Así es. Pero el llamado es a obedecer y el llamado es a practicar, como dice Santiago. No ser solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Y vean lo que Santiago dice, porque el que no practica la palabra de Dios es como un hombre que se ve al espejo, se da la vuelta y se olvida cómo es. En otras palabras, el cristiano que no está practicando la Biblia es como aquel hombre que se ve al espejo y se olvida de la identidad que tiene en Cristo. Es como aquel hombre que está revestido del nuevo hombre, pero sale y va con la vestimenta del hombre viejo. A levantarle los platos a cualquiera, a matar el escritorio, la mesa, a pitar en el tráfico, a tirarle el carro a las personas, a ir ahí siempre airado. Y es que ya va tarde al servicio. Y le toca predicar. Entonces, al final, lo que queremos nosotros que ustedes y nosotros podamos obviamente entender es que necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu. Necesitamos perdonar y dejar pasar la ofensa. Pero nada de esto va a ocurrir si no decidimos obedecer y practicarlo. Así O sea, la semilla por sí sola no va a crecer. O sea, aunque dice que la palabra del Señor hace lo que Él quiere, pero necesita un corazón que sea buena tierra. Recuerde usted la parábola de los tipos de tierra. O sea, por ahí nosotros puede ser que la ira sea ese Satanás, ese pájaro que esté constantemente robándonos todas esas semillas. Yo les hago cuenta que mínimo son 52 domingos que vamos a la iglesia. Son 52 semillas.
Si usted viene los martes o va entre semana, son otras 52. ¿Cuántas lleva? 104 semillas. Y si escucha la radio y nos está escuchando a nosotros, Va en el camino. Van otras 52. Olvídese, puede ser que sean hasta más. Sí. El punto es que lo que queremos que usted entienda es que Dios sigue sembrando su semilla para que dé fruto. Así es. Pero ese fruto es fruto de obediencia a través de una práctica de la palabra de Dios. Le hemos dado infinidad de consejos. Le hemos animado a que hoy usted decida despojarse de la actitud del iracundo, de la ira. Hoy, entonces, queremos decirle, obedezca. O sea, sea obediente, seamos obedientes a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y digámosle no a la ira. ¿Sí? Yo creo que también permitamos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros los frutos del Espíritu. Lo que hablabas al inicio, Sergio, del pasaje de Gálatas 5, 22, 23, que decía, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Entonces también tenemos que permitir nosotros, con un corazón, ahí sí que sea accesible, decirle al Espíritu Santo que nos moldee, que nos trabaje. Hay algo importante con eso que mencionabas. Es que quiero que ustedes recuerden la palabra poder es dunamis. Pero dunamis tiene que ver con la capacidad de ser capaz. Eso significa literal, puedo ser capaz. Entonces cuando la palabra dice y recibiréis poder, o sea, es la capacidad de hacer lo que ustedes no pueden hacer. ¿Cómo vemos este dunamis en la vida de Pedro, por ejemplo? Del que cortaba una oreja al que después en su carta en primera y segunda de Pedro nos da consejos como que no fuera Pedro. Sí. Pero es la capacidad, el poder del Espíritu Santo el que te hace capaz. Entonces no hay excusa. Ay, es que mire, hermano, yo no puedo obedecer. Yo no, aunque quiera, no puedo. Si usted no puede, puede ser que lo que le haga falta es vivir en el Espíritu. Y como dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Y eso de no contristar tiene que ver con escucharlo, prestarle atención. Recuérdese que eres el Paracletos. Él es ese abogado asesor que va con usted en el vehículo diciéndole no te pases de rojo porque te van a multar. ¿Sí? Obviamente sabemos que el abogado defensor es Cristo porque Él es el que está intercediendo por nosotros para que seamos perdonados delante del Padre. Pero dentro de la función del Espíritu Santo con nosotros es de asesorarnos legalmente y decir esto es pecado, no lo hagas. Cuando usted y yo le ponemos silencio a la voz del Espíritu Santo, lo contristamos y es ahí donde dejamos de practicar y obedecer. Okay. Bien, amigos, creo que hemos ya tratado el tema. No sé si algún consejo último, tenemos un minuto todavía que nos puedan ahí. Bueno, si vemos a aquellos que nos pueden decir es que no lo puedo lograr, yo quiero decirle, no es en sus propias fuerzas, ¿verdad? No es que usted intente y diga, hoy no me voy a enojar y voy a jugar fútbol, o hoy no me voy a enojar porque mis hijos van a venir sucios del colegio, ¿verdad? No, no es así, amigo y amiga. Es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar ese poder, ese dunamis que necesitamos para que esa situación se vuelva de bendición y podamos, como lo hemos dicho a través de estos 2 programas, mostrar el carácter de Cristo al final del día y mostrar que somos hijos e hijas de ese Dios bueno. Así que ese es el consejo. Gracias. Nos han enseñado muchas personas que si nos enojamos debemos contar, dijimos ahí de 10, algunos llegan hasta 1000. Pero una persona iracunda lo que necesita es detenerse. Así es. Llenar su mente con la verdad bíblica, es decir, leamos la palabra de Dios para que pueda vencer la ira en su corazón y volverse una persona de gracia. Leamos todos los días la palabra de Dios. En ella encontraremos paz, encontraremos fortaleza, encontraremos consuelo. Y presentemos en oración a nuestro Padre todo lo que nos está afectando. Que podamos llegar ahí con Él, decirle, mira, tengo este problema, tengo esta dificultad, presentémosla al Señor en oración y Él nos va a dar su dirección. Amigos, gracias por estar con nosotros en este programa. Que el Señor les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?